Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y cosas buenas. Y bueno, si aún no lo han hecho, consideren suscribirse, porque aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis de series y películas, y por supuesto, no pueden faltar los dramas turcos que tanto nos encantan. Hoy tengo un tema que, créanme, les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo de una de las parejas más queridas y comentadas del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que en el título, ya les revelé un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a explorar las declaraciones recientes de Kerem, donde revela algo muy especial sobre Hande, su mayor fortaleza y su apoyo incondicional. Prepárense para un análisis profundo y lleno de detalles. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, y para muchos aún son, una de las parejas más icónicas surgidas del mundo de las series turcas. Su romance en la vida real, después de enamorarse en el set de Love is in the Air, conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su química era innegable, su amor parecía genuino y, por supuesto, todos soñábamos con un final de cuento de hadas para ellos. La serie, por cierto, fue un fenómeno global, traduciéndose a múltiples idiomas y generando una base de fans apasionada en casi todos los rincones del planeta. Y aunque la relación llegó a su fin, el cariño y el respeto entre ambos parece permanecer, y eso es algo que siempre admiramos y que, en un mundo tan volátil como el del espectáculo, es un tesoro. Pero, ¿qué fue exactamente lo que Kerem reveló que nos tiene tan intrigados? Pues bien, en una de sus más recientes entrevistas, Kerem fue cuestionado sobre su mayor fuente de apoyo y fortaleza, y la respuesta, aunque quizás esperada por muchos, fue realmente conmovedora y significativa. Sin titubear, Kerem nombró a Hande como esa persona especial en su vida, destacando su papel crucial en su bienestar y crecimiento personal. La naturalidad con la que lo dijo, la ausencia de dudas y la sinceridad en su voz, fueron aspectos que resonaron profundamente en el público y en los medios. No fue una respuesta evasiva, ni una mención obligada por compromiso. Fue una declaración de gratitud y reconocimiento. Ahora, vamos a desglosar un poco más este momento y lo que realmente significa. Es importante entender que en el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales suelen estar expuestas a una intensa atención mediática. Los rumores, las especulaciones y las presiones externas pueden ser abrumadoras. Las parejas de celebridades a menudo se ven sometidas a escrutinio constante, con análisis de cada foto, cada publicación en redes sociales y cada gesto público. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la exposición a ambientes de trabajo propensos a la competencia y la envidia, pueden erosionar cualquier vínculo. Por eso, cuando una figura pública como Kerem Bürsin reconoce públicamente el apoyo y la importancia de una expareja, eso dice mucho sobre la calidad de la relación que tuvieron y el respeto mutuo que se profesan. Es un acto de valentía, de honestidad y de madurez. Kerem no se limitó a mencionar a Hande, profundizó en cómo ella ha sido una constante en su vida, alguien en quien puede confiar plenamente y con quien se siente seguro. Habló de su capacidad para ser un apoyo incondicional, alguien que lo anima a seguir adelante, que cree en él y en sus sueños. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde las apariencias a menudo priman sobre la autenticidad, es reconfortante saber que existen personas que valoran la esencia, la autenticidad y el bienestar emocional por encima de cualquier otra cosa. En un universo donde la superficialidad es moneda corriente, este tipo de declaraciones son un bálsamo. ¿Pero qué implica realmente ser una mayor fortaleza? En el contexto de Kerem, y de cualquier persona, significa tener a alguien a tu lado que te impulsa, te desafía a crecer, te ayuda a superar los obstáculos y te celebra en tus éxitos. Es tener un ancla en la tormenta, alguien que te recuerda quién eres y de qué eres capaz, incluso cuando tú mismo lo has olvidado. Es tener un confidente, un amigo, un cómplice, un amor incondicional. Es, en definitiva, tener a alguien que te ve, que te comprende y que te acepta tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Es una persona que te da la mano cuando te caes y te anima a levantarte, que te celebra tus victorias y te consuela en tus derrotas. Alguien en quien puedes confiar ciegamente, que te brinda un espacio seguro donde puedes ser tú mismo, sin máscaras ni pretensiones. Además, recordemos que Kerem Bürsin es un actor de renombre internacional, con una carrera en ascenso y una agenda de trabajo muy apretada. Las presiones, el estrés y la exigencia de la industria del entretenimiento pueden ser devastadoras.
Los rodajes demandantes, los viajes constantes, las largas horas de trabajo, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y la constante exposición a las críticas pueden generar un desgaste emocional considerable. Tener a alguien como Ande que le brinde ese apoyo incondicional debe ser un gran alivio y una fuente de fortaleza invaluable. Imaginemos la soledad que pueden sentir estas estrellas, lejos de sus familias, enfrentando constantes críticas y expectativas. Contar con alguien que te entienda, que te escuche y que te brinde su cariño es, sin duda, un regalo. Un regalo que en muchas ocasiones es la base para mantener la cordura y la motivación. La declaración de Kerem también nos habla de madurez y respeto. A pesar de haber tomado caminos separados, ambos han demostrado una gran capacidad para mantener una relación cordial y respetuosa. Esto es algo que no siempre se ve en el mundo del espectáculo y que merece ser reconocido y aplaudido. Demuestra que el amor, aunque cambie de forma, puede dejar una huella imborrable y seguir influyendo positivamente en la vida de las personas. La capacidad de transformar el amor romántico en amistad y respeto es un signo de crecimiento personal y de inteligencia emocional. Es un ejemplo de cómo las relaciones pueden evolucionar y adaptarse, sin perder su valor ni su importancia. Es una lección de vida que nos enseña que el fin de una relación no significa el fin del afecto, el apoyo y la admiración. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. No es solo la declaración de Kerem, sino también la reacción de los fans y de los medios. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y admiración hacia ambos actores. Muchos celebraron la madurez de Kerem, elogiaron su honestidad y reconocieron el valor de la amistad y el respeto, incluso después de una ruptura amorosa. La comunidad de fans, que había seguido con fervor su romance en Love is in the Air, celebró esta muestra de afecto y respeto. La mayoría de los mensajes resaltaban la importancia de mantener una relación sana con las exparejas y elogiaban la capacidad de Kerem para expresar sus sentimientos de manera tan abierta y sincera. Es que, amigos, la gente ama las historias de amor con finales felices, pero también valora las historias de respeto y crecimiento personal. La forma en que Kerem habla de Ande no es solo una declaración de cariño, sino también una lección de vida. Nos enseña que el amor no siempre tiene que ser romántico para ser valioso, y que la amistad, el apoyo y el respeto pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Nos muestra que la vida está llena de cambios y que las relaciones pueden evolucionar, pero que el afecto y el apoyo pueden permanecer. Además, esto nos da una perspectiva diferente sobre la dinámica de una relación. Nos recuerda que aunque las relaciones amorosas puedan terminar, el impacto que las personas tienen en nuestras vidas puede ser permanente. Nos muestra la importancia de valorar a quienes nos apoyan, nos impulsan y nos hacen ser mejores personas. Nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos a quienes han formado parte de nuestras vidas y cómo podemos mantener la conexión y el afecto, incluso después de que la relación romántica haya terminado. Y claro, no podemos ignorar el impacto mediático. La noticia de las declaraciones de Kerem generó un gran revuelo en los medios de comunicación turcos e internacionales. Artículos, vídeos y debates sobre el tema inundaron Internet. La gente quería saber más, quería entender cómo era posible que una expareja mantuviera una relación tan respetuosa y afectuosa. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, destacando la madurez y la honestidad de Kerem. Los comentaristas analizaron la dinámica de su relación y la influencia de Ande en su vida. Esto, amigos, demuestra el poder de la autenticidad. En un mundo lleno de artificio y falsedad, la honestidad y la transparencia de Kerem resonaron con el público. Su declaración fue recibida con entusiasmo porque la gente anhela ver relaciones genuinas, libres de dramas innecesarios. Es un respiro en un mundo saturado de falsas imágenes y de relaciones superficiales. La sinceridad de Kerem, su capacidad para mostrarse tal cual es, sin filtros ni poses, conectó con la audiencia y generó una sensación de cercanía y de confianza. También es importante destacar el papel de Ande en todo esto. Aunque no ha hecho declaraciones directas sobre el tema, se sabe que ella siempre ha sido una persona reservada y discreta. Es parte de su encanto, de su misterio. La discreción es una cualidad que la hace aún más admirable. Su silencio no significa indiferencia, sino respeto por la privacidad y por la propia relación. Es probable que en el pasado, Ande y Kerem hayan establecido límites claros sobre cómo gestionar su relación ante los medios y el público, y ella, fiel a su personalidad, ha mantenido esa postura. Sin embargo, se puede deducir que
Si Kerem la considera su mayor fortaleza y apoyo incondicional, es porque ella ha demostrado serlo en la práctica. Y aquí es donde entra la especulación, claro. ¿Qué tipo de apoyo le brinda Hande a Kerem? ¿Lo anima en sus proyectos profesionales? ¿Lo escucha y aconseja en momentos difíciles? ¿Comparte sus alegrías y tristezas? La verdad es que solo ellos lo saben, pero la simple mención de su apoyo incondicional sugiere una conexión profunda y significativa. Es posible que compartan confidencias, que se apoyen mutuamente en sus carreras y que se celebren sus éxitos. Quizás se presten apoyo mutuo en momentos de crisis o de incertidumbre. Lo cierto es que su vínculo parece ser sólido y duradero, basado en el respeto, la admiración y el afecto mutuo. Es importante recordar que a pesar de la atención mediática, Kerem y Hande son seres humanos con sentimientos y vidas privadas. Respetar su privacidad es fundamental. Sin embargo, su historia nos recuerda la importancia de las relaciones saludables, del apoyo mutuo y del amor en todas sus formas. Nos invita a reflexionar sobre cómo construimos y mantenemos las relaciones en nuestras propias vidas. Ahora, volviendo a nuestro vídeo, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció la declaración de Kerem? ¿Creen que es importante mantener una relación de respeto y amistad con exparejas? ¿Cuál es su opinión sobre el impacto de Hande en la vida de Kerem? Los invito a dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero también destacar que este no es solo un vídeo sobre una pareja famosa. Es una reflexión sobre las relaciones humanas, sobre la importancia del apoyo emocional y sobre la capacidad de crecer y madurar después de una ruptura. Es una invitación a reflexionar sobre cómo tratamos a las personas que han sido importantes en nuestras vidas y cómo valoramos el amor en todas sus manifestaciones. Es un recordatorio de que las relaciones, incluso cuando terminan, pueden dejar una huella positiva y duradera. Así que, para resumir los puntos principales del vídeo, Kerem Bürsin ha revelado que Hande Erçel es su mayor fortaleza y su apoyo incondicional. Esto ha generado una gran conmoción en el mundo del entretenimiento y ha sido celebrado por muchos como un ejemplo de madurez y respeto. La declaración de Kerem nos recuerda la importancia del apoyo emocional, la amistad y el respeto en las relaciones humanas, incluso después de una ruptura amorosa. Y sobre todo nos demuestra que el amor puede tomar muchas formas y dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Es un ejemplo de cómo se pueden transformar las relaciones y cómo se puede mantener el afecto y el respeto, incluso después de una separación. Muchas gracias por ver este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el maravilloso mundo del entretenimiento. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Les envío un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo.